Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy con otro vídeo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y anímense a suscribirse. Tenemos contenido fresco y jugoso cada semana, y no querrán perderse nada. Hoy vamos a desgranar una situación que ha puesto a muchos de cabeza, una que se resume en el título que ya vieron, el lamentable gesto de Mert a Afra en su día. Sí, amigos, vamos a hablar de ese momento incómodo, de esa pifia que ha generado un montón de comentarios y, francamente, un poco de revuelo en el mundo del espectáculo y entre los fans de esta pareja. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un error, una omisión intencionada o simplemente un despiste monumental? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizar lo que se vio, lo que se dijo y, por supuesto, lo que esto podría significar. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les pido un favor enorme. Si les gusta el contenido que creamos y quieren apoyar nuestro trabajo, por favor, denle un buen like a este vídeo. También, si conocen a alguien que esté siguiendo esta historia o simplemente le interese el cotilleo del espectáculo, compartan este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, vamos a lo que nos trajo aquí. El título ya lo dice todo, un día especial, un gesto que no fue. Estamos hablando, por supuesto, de la pareja formada por Mert y Afra, dos figuras públicas que, hasta donde sabíamos, gozaban de una relación bastante sólida y admirada por sus seguidores. Sin embargo, recientemente, en un día que debería haber sido de celebración para Afra, algo no salió como se esperaba, o al menos como muchos esperaban. El foco de atención se centró en Mert y su reacción, o más bien, su aparente falta de reacción, ante una fecha importante para su pareja. Para quienes no estén al tanto, estamos hablando del cumpleaños de Afra. Un momento que en cualquier relación, se asume como una oportunidad para demostrar afecto, aprecio y, por qué no decirlo, para hacerla sentir especial. Y aquí es donde la cosa se pone espinosa. Según lo que se ha reportado y lo que muchos han podido observar en redes sociales y en otros medios, el día del cumpleaños de Afra, la celebración, o más bien, la falta de una celebración pública o un gesto destacado por parte de Mert, causó sorpresa y decepción. Las redes sociales se encendieron rápidamente. Los fans, acostumbrados a ver a la pareja compartir momentos de su vida, esperaban un mensaje tierno, una foto dedicada, un vídeo emotivo, en fin, algo que confirmara el amor y la atención que Mert profesaba por Afra en su día. Sin embargo, las horas pasaron y el silencio de Mert fue ensordecedor. Para muchos, esto se tradujo en un gesto lamentable. La palabra lamentable es fuerte, lo sé, pero refleja la sensación de muchos al ver lo que percibieron como una omisión significativa en un día que merecía ser celebrado. ¿Qué pudo haber pasado? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en hechos observados. Una de las hipótesis más comentadas es que simplemente fue un error. Todos somos humanos, ¿verdad? Un despiste, una agenda apretada, un olvido, aunque para algunos, tratándose del cumpleaños de su pareja, esto es difícil de justificar. Si fue un olvido considerable y públicamente notorio. Otra posibilidad es que la celebración haya sido privada. Quizás Mert le tenía preparada una sorpresa a Afra que no quiso hacer pública de inmediato. Y eso, en teoría, sería un bonito gesto, ¿no? Celebrar en la intimidad, lejos de los focos. Sin embargo, la ausencia de cualquier tipo de felicitación o reconocimiento público, incluso algo sencillo, dejó la puerta abierta a las interpretaciones negativas. Los fans, al ver que no había ninguna señal de Mert, tendieron a asumir lo peor, que no le importaba, o que la relación no estaba tan bien como parecía. También hay quienes sugieren que podría haber habido algún tipo de conflicto o tensión en la pareja en ese momento. A veces, cuando hay problemas, las celebraciones pasan a un segundo plano, o se evitan, para no generar más fricción. Si este fuera el caso, el lamentable gesto de Mert podría interpretarse como una consecuencia de una situación más compleja en su relación. Lo que sí es innegable es la repercusión que tuvo. En la era de las redes sociales, donde todo se amplifica al instante, la falta de un gesto de Mert se convirtió en noticia. Los portales de noticias del corazón, los influencers de chismes y, por supuesto, los propios seguidores, se hicieron eco de la situación, generando debates y opiniones divididas.
Por un lado, estaban los que defendían a Mert, argumentando que no se debería juzgar una relación por un solo detalle público. Señalaban que las relaciones son complejas y que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Quizás Mert es una persona reservada, o quizás simplemente no le da tanta importancia a las celebraciones públicas. Por otro lado, estaban los que criticaban duramente a Mert. Consideraban que al ser una figura pública y tener una relación seguida por tantos, tenía una responsabilidad de mostrar públicamente su afecto en fechas importantes. Decían que era una falta de respeto hacia Afra y hacia sus fans, que los apoyaban como pareja. Este grupo solía ser más vocal y apasionado en sus comentarios, exigiendo una explicación o un gesto reparador. Y luego está Afra. ¿Cómo reaccionó ella? Pues bien, hasta donde se sabe, Afra tampoco hizo un gran alarde de la celebración en sus redes sociales en ese día en particular. Esto para algunos podría ser una señal de que ella tampoco le dio mucha importancia al gesto público de Mert, o que estaba intentando mantener un perfil bajo. Sin embargo, otros interpretan su silencio como una forma de proteger a Mert, o de no exponerse a más comentarios negativos. No olvidemos que en este tipo de situaciones, la persona que es objeto del gesto lamentable a menudo se encuentra en una posición delicada. Lo que sí vimos o lo que se rumoreó después es que quizás hubo algún tipo de acción posterior por parte de Mert para compensar. A veces las omisiones iniciales se arreglan con gestos más grandes o más significativos después del hecho. Sin embargo, la percepción inicial del lamentable gesto ya estaba instalada, y borrar esa primera impresión siempre es un desafío. Es importante recordar que estamos hablando de la percepción pública de un evento. Las intenciones reales de Mert, los detalles de su relación con Afra, solo ellos los conocen. Nosotros como espectadores y fans, nos basamos en la información que se nos presenta, en las imágenes que vemos, en los mensajes que se transmiten. Y en este caso, la ausencia de un gesto en un día señalado fue lo que se hizo visible. El análisis de este tipo de situaciones nos abre una ventana a cómo funcionamos como sociedad, especialmente en la era digital. Le damos mucha importancia a la demostración pública de afecto. Creemos que si algo no se publica, si no se comparte en redes, si no genera likes y comentarios, entonces no es real, o no es lo suficientemente importante. Y esto a veces pone una presión innecesaria sobre las personas, obligándolas a vivir sus vidas a través de un prisma mediático. Quizás este incidente nos sirva a todos como una lección. Una lección sobre la importancia de la empatía, de no sacar conclusiones precipitadas, y de recordar que cada relación tiene su propio ritmo y su propia forma de expresarse. Lo que para unos es un gesto indispensable, para otros puede ser un detalle secundario. ¿Podría ser que Mert simplemente no sea una persona de demostraciones públicas? ¿O que prefiere mantener su relación en un plano más privado? Son preguntas válidas que nos llevan a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y sobre cómo proyectamos nuestros ideales en las vidas de otros. Lo cierto es que el lamentable gesto de Mert a Afra en su día se ha convertido en un tema de conversación, en un ejemplo de cómo un detalle, o la ausencia de él, puede generar un gran revuelo. Y como creadores de contenido, nos parece fascinante analizar estas dinámicas, entender qué mueve a la gente, que genera debate y que nos enseña sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que vivimos. En resumen, amigos, el incidente se centró en la aparente falta de un gesto público de Mert hacia Afra en su cumpleaños. Esto generó sorpresa, decepción y una oleada de especulaciones y comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Las interpretaciones variaron desde un simple despiste hasta posibles problemas en la relación, pasando por la posibilidad de una celebración privada. Lo que queda claro es el poder de la percepción pública en la era digital y cómo la ausencia de un gesto puede ser tan comentada como su presencia. Y ahora, después de haber desglosado este tema que espero les haya parecido tan intrigante como a mí, quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo sucedido? ¿Creen que fue un error, una omisión intencionada o algo más? ¿Consideran que los famosos tienen la obligación de hacer públicas sus demostraciones de afecto en fechas importantes? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Si disfrutaron de este análisis y de nuestro contenido en general, por favor,
No olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y, quién sabe, quizás otro chisme para analizar. Hasta la próxima.